Hola, buenas a todos. Mi nombre es José Manuel Cueva Sánchez, soy podólogo, graduado por la Universidad de Sevilla, además que de haber formado en el máster universitario en nuevas tendencias asistenciales en ciencia de la salud y de investigación. Y bueno, actualmente me encuentro realizando el doctorado en el programa de ciencia de la salud de la misma universidad. Y hoy hablaré un poco del estado actual de los instrumentos validados para medir competencias profesionales adquiridas, experiencia y aprendizaje en la formación de posgrado en podología. Actualmente no existe un instrumento realmente validado para medir esas competencias profesionales a nivel de la podología en general, ¿vale? Y en podólogos que hayan estado como en aprendizaje y que hayan disfrutado de la experiencia en programas de formación de posgrado que ofrecen las diferentes universidades españolas en programas de becas, ¿vale? De duración de un año, de 12, independientemente de la duración que sea, que no formen parte de másteres y diplomas y demás. Entonces, bueno, ver actualmente el estado actual de estos instrumentos validados y ver qué hemos encontrado tras realizar esa revisión narrativa de la literatura. Bueno, como introducción, hablar un poco de la expansión reciente de los programas de beca y posgrado en podología en España. Pues recientemente hablamos en la última década, en los últimos años, que se han ido que se han ido incorporando en los diferentes programas formativos de las propias universidades, ¿vale? Hay una necesidad de evaluar de forma sistemática estas competencias y experiencias formativas, ¿vale? Al final no hay actualmente de manera sistemática a nivel estatal eh, una herramienta, un instrumento con el cual podemos evaluar esas competencias. Esto además causa un impacto en la calidad educativa y da una homogeneidad de los estándares formativos en podología. Y hay un problema central, que hay una ausencia de instrumentos validados, como he ido comentando en la primera diapositiva. Como justificación de esta temática, pues bueno, la evaluación de las competencias es una herramienta esencial, ¿vale? Detectar áreas de mejora, eso nos permite detectar qué áreas de mejora o qué ciertas especialidades dentro de la rama de la podología, pues podemos ir de manera progresiva mejorando. Garantizar las competencias mínimas, facilitar movilidad y reconocimiento profesional, que eso también daría un plus a la profesión de la podología. Hay ejemplos de éxito en otras disciplinas, como puede ser la escala de Cohenf, ¿vale? En distintas especialidades de enfermería. Y una oportunidad para adaptar metodologías validadas en el contexto podológico, ¿vale? Como objetivo general, en esta revisión que nos hemos planteado, pues explorar la evidencia disponible y desarrollar las bases para un instrumento validado que mida las competencias y la experiencia en el posgrado de podología. Como objetivos específicos, hemos destacado lo siguiente. Entre ellos tenemos, ¿vale? Identificar instrumentos validados en otras ramas de ciencia de la salud, analizar su estructura y aplicabilidad que podría tener en podología, diseñar un cuestionario preliminar adaptado al perfil de competencia del podólogo, validar el cuestionario en términos de contenido, estructura y fiabilidad y administrar el instrumento a podólogo en formato en posgrado y analizar los resultados que hemos obtenido al respecto, ¿vale? En cuanto a la metodología utilizada, tras realizar esa revisión se ha observado que en multitud de tesis doctorales, sobre todo en el ámbito de otras ramas de ciencia de la salud, como puede ser la enfermería, donde se ha valorado y se ha estudiado más estas herramientas validadas, pues hablan del método DACUM, ¿vale? Que es una técnica participativa para identificar funciones y competencias, ¿vale? En el caso de nosotros, pues el podólogo ingresado implicado en el posgrado. Eso también incluye pues, que haya una participación de expertos académicos y expertos clínicos. En cuanto a la metodología que hemos seguido haciendo, pues bueno, se ha hecho una revisión bibliográfica exhaustiva,
por diferentes bases de datos y también de literatura gris, ¿vale? Si nos quedábamos cortos. En el caso de la base de datos especializada en ciencias de la salud que hemos ido viendo, pues entre ellas, bueno, hemos valorado estudios en base de datos como son PubMed, Scopus, Embase, CINAHL, Web of Science, Cochrane, Google Scholar y Dialnet Plus, ¿vale? En cuanto a la literatura gris, pues bueno, hemos estado mirando en base concretamente en tesis doctorales, como puede ser en Teseo, Xarxa, repositorio de la Complutense de Madrid, ¿vale? En IUS también, de la propia Universidad de Sevilla, y también hemos valorado pues, la normativa de la Orden CIN del año 728 de 2009 de Plan de Formación Universitario en cuanto al programa de podología, ¿vale? Y concretar qué competencias profesionales engloban y corresponde a la figura del podólogo a nivel nacional. Otra de las cosas, identificar esas dimensiones propias de las competencias, basadas en el análisis documental y consensos previos que hemos ido viendo, y todas las ideas y todos los estudios pues, se ha ido organizando y gestionando en el gestor de referencias, como el gestor de referencias de Zotero. Criterios de inclusión hemos tenido en esta revisión narrativa? Pues bueno, tesis doctorales, ensayos clínicos aleatorios, ¿vale? Revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, validación de cuestionarios para evaluar competencias de profesiones sanitarias, ¿vale? En el caso, ¿qué cosas hemos ido incluyendo? Pues casos clínicos, informe de casos, libros, ponencia en congreso. Entre ellos, validación de cuestionarios no trae reconocimiento que evalúen competencias profesionales, pero que no formen parte de la rama de la salud, ¿vale? Por lo tanto, esa validación de cuestionarios pues se han ido excluyendo y no ha formado parte de esta misma revisión. En cuanto al marco conceptual, pues queremos hablar un poco del concepto de competencias profesionales, ¿vale? Que no es otra cosa que la integración de conocimientos, habilidades y actitudes y valores, ¿vale? Que permiten desempeñar funciones profesionales de manera eficaz, segura y ética. Dentro del marco normativo donde nos vamos a mover, pues la Orden CIN que ya hemos comentado antes, de 728-2009, que es requisitos para el título de podología que vamos a tener, igual que los planes formativos universitarios del marco europeo de cualificaciones. Las competencias profesionales se pueden clasificar o podemos realizar una clasificación adaptada a los modelos europeos y a la escala ECOENF que hemos ido hablando antes, ¿vale? Forma parte propia de enfermería. Entonces, bueno, hablan un poco de competencias profesionales más genéricas o transversales, como pueden ser competencias como la comunicación, trabajo en equipo, ética profesional. En el caso número 2, específicas clínicas, como pueden ser valoración, diagnóstico, la intervención, en el caso de nosotros, intervención podológica, ¿vale? Gestión y organización de recursos, liderazgo, y en el caso del punto número 4, investigación y docencia, ¿vale? Diseño de estudios de educación sanitaria. En cuanto a la evaluación de las competencias, pues tradicionalmente se ha dado con exámenes teóricos prácticos centrados en conocimiento, la forma tradicional que nosotros conocemos y sabemos de cómo se evalúan, pues bueno, esas competencias adquiridas dentro de, por ejemplo, una asignatura dentro de un plan de grado, ¿vale? Basada en competencias, pues bueno, otra de las formas de evaluar las competencias es medir desempeño en situaciones reales y simuladas, integrando el saber hacer y el saber ser, ¿vale? ¿Y qué criterios debe tener de calidad un instrumento validado y que podamos utilizarlo en población en general para valorar eso? Pues bueno, uno debe de tener validez, que hablamos de la validez de contenido, constructo y de criterio. Debe de ser fiable, consistencia interna y estabilidad, y también debe tener sensibilidad y especificidad, ¿vale? Todos esos son criterios de calidad mínimas que debe de tener un instrumento validado para que tenga un rigor científico. Modelos de referencia hemos visto a lo largo de la revisión que hemos realizado. Pues entre ellos pues tenemos la escala ECOENF, que es donde nos hemos basado más, que es la evaluación de competencias, por ejemplo, en enfermería, y se ha llevado a cabo este instrumento en diferentes especialidades de enfermería, como son pediatría, ¿vale? En obstetricia y ginecológica, geriatría y del trabajo.
Las unidades de competencia, pues bueno, todo eso que hemos ido hablando antes, valoración, planificación, intervención, evaluación, investigación, gestión, docencia y comunicación. También uso de rúbrica a niveles de logro, inicial, intermedio, competente, experto. ¿Y cómo podemos adaptar eso a podología? Pues bueno, realizando un mapeo de esas unidades de competencia en ECOEM con competencias oficiales en podología. Y también es importante esa inclusión que no la tiene y hace difícil extrapolar esos cuestionarios en el caso de podología, pues en dimensiones específicas que son propias de nuestra disciplina, como es la biomecánica, ortopodología, pie de riesgo, por ejemplo. ¿Qué resultados hemos obtenido a lo largo de esta revisión? Pues bueno, que como punto número uno, instrumento identificado, pues a lo largo de la revisión se ha identificado alrededor de 12 cuestionarios validados en ciencia de la salud, ya sea a nivel enfermería, medicina, fisioterapia, incluso odontología, también lo hemos ido viendo, ¿vale? Para medir competencias profesionales en formación de posgrado. Ninguno son específicos de podología, ninguno. Concretamente ya no son a nivel de podología, sino a nivel de valorar esa formación en las becas de posgrado, ¿vale? En podólogos egresados en las diferentes universidades. La cobertura de las competencias, pues bueno, al final el modelo revisado abarca áreas clínicas de gestión, como hemos dicho, investigación, docencia y comunicación, y en podología, pues faltan esos instrumentos que incluyan competencias propias, como hemos ido comentando antes, de, por ejemplo, ortopodología, cirugía ungueal, pie diabético. Sí es verdad que, por ejemplo, como el pie diabético, pues sí hay ciertas áreas que puede, por ejemplo, en el caso de enfermería, pues sí pueden valorarlo, por ejemplo, en un programa de enfermería hospitalario que evalúen, pues bueno, esa valoración y ese estudio en unidades de pie diabético, pero sin embargo, más propias, por ejemplo, de como podología, que es la ortopodología y la biomecánica, pues eso, bueno, tampoco hemos encontrado cuestionarios específicamente de eso. En cuanto a la metodología de validación empleada, pues pueden utilizarse pues, paneles de expertos, por ejemplo, para evaluar la validez también de contenido, análisis factorial, exploratorio y confirmatorio para estructura interna o un alfa de Cronbach para la fiabilidad interna, ¿vale? Entonces, bueno, al final todas esas metodologías validadas empleadas que hemos visto en las diferentes tesis y que han podido ser utilizadas nos servirán también con metodología hasta realizar esta revisión y en qué estudios basarnos para comenzar a darle forma a un posible cuestionario validado enfocado pues a la temática que hemos dicho. En cuanto a la aplicabilidad en el contexto de podología, pues alta transferibilidad de la metodología ECOENF, ¿vale? Se puede transferir, pero obviamente hay que hacer ciertas modificaciones y adaptarlas concretamente a los procedimientos podológicos, como decimos en el siguiente punto. Por lo tanto, eso es esencial. Aunque se puede transferir bien, pero hace falta adaptarlo y hacer lo propio. Por lo tanto, sería necesario pues es una validación de un nuevo cuestionario que lo hiciéramos específico y que englobara todas las dimensiones de competencias profesionales a nivel podológico. Por lo tanto, en cuanto a resumen, hablando de los resultados obtenidos en esta revisión, pues bueno, existe un vacío de evaluación estandarizada en posgrado en podología. El uso de modelos adaptados puede acelerar el desarrollo de un instrumento propio validado. La anidación con marcos normativos metodológicos previos asegura la credibilidad y la aceptabilidad de los cuestionarios propuestos, ¿vale? En cuanto a la discusión, bueno, comparación con estudios previos que hemos ido viendo, que los modelos de COENF en enfermería han demostrado ser eficaces para evaluar competencia en entornos clínicos complejos, garantizar también esa validez y esa fiabilidad. La metodología de validación empleada en ECOENF es extrapolable al contexto podológico, siempre que se haga, ¿vale?, una adaptación en los términos, en los términos y en el contenido del mismo cuestionario. Otros instrumentos, por ejemplo, han confirmado que por ejemplo, la implicación en la formación sea viable y útil dentro de los programas académicos. ¿Vale? Por lo tanto, todo esto hace que finalmente, pues bueno, lleguemos a unas ciertas conclusiones adecuadas en la revisión que hemos realizado.
¿Qué vacíos hemos identificado en podología? Ausencia de escalas validadas, ¿vale? Donde no se ha encontrado en el caso específico de podología, pero sí en otras ramas sanitarias, que ya lo hemos comentado. Dependencia de cuestionarios adaptados en otras áreas, lo que limita la validez de contenido y la pertinencia de los ítems, ¿vale? Y la falta de consenso universitario sobre las competencias clave del podólogo ingresado en el ámbito de posgrado, ¿vale? Claro, sí es verdad que ya no existir una herramienta validada y además de eso, eh, que claro, competencias clave del podólogo recientemente graduado, pues no hay un consenso a nivel universitario, es decir, no hay un consenso estatal y que también difieran en ciertos puntos los programas de formación de posgrado en las diferentes universidades españolas, pues hace un poco que sea más complicado de que haya esa escala y que pueda validar si realmente la formación que se está realizando en cada uno de los programas está siendo útil o no, o si está sirviendo a cada uno de los podólogos en el caso de su formación. La discusión, en cuanto a la discusión también, relevancia para la práctica y la política educativa. Un instrumento validado hará facilitar la homogeneización, ¿vale?, de los estándares de evaluación de competencia en todo el territorio nacional, como he ido comentando antes. Puede integrarse como parte de los procesos de acreditación universitaria también y a la evaluación de becas formativas financiados por fondos públicos o privados. Y esto favorece también la movilidad y el reconocimiento de evaluación a nivel europeo, ¿vale? Alineando, pues bueno, con el marco europeo de cualificaciones. Todo eso podrían ser ciertas ventajas que ayudaría también a que la profesión de la podología creciera, ¿vale? Ya no solo a nivel estatal, sino también extrapolar la formación específica en podología que podríamos tener en España en comparación con otros países europeos, ¿vale? Y favorecer también pues, esos programas de movilidad. Por lo tanto, puede integrarse, como hemos dicho, en procesos de acreditación universitaria, ¿vale? Lo que haría también que tuvieran más credibilidad y mayor importancia estos programas de becas formativas de posgrado, ¿vale? En cuanto a las limitaciones que hemos tenido en el estudio, pues pueden ser las siguientes, ¿vale? En cuanto a la imitación en el estado de arte, pues había una escasez de la literatura, ¿vale? Porque al final, específico de podología, hay muy poco, ¿vale? En cuanto que evalúen la evaluación de competencia de posgrado, lo que hace que extrapolar ciertos modelos desde otras disciplinas haga que sea también difícil. Poca disponibilidad de estudios longitudinales que permite evaluar la evolución de las competencias a largo tiempo, ¿vale? Si no son estudios, pues bueno, un poco más transversales, lo que hace que no se hace una evolución completa de las competencias a largo plazo. Limitaciones podológicas, extrapolación de los modelos. Eso, como ya hemos dicho de manera reiterativa a lo largo de la presentación, tanto ECOEM como otro instrumento ha demostrado de validez en enfermería y en otras ramas, pero la transferencia a podología requiere ajustes profundos, requiere modificaciones, requiere adaptación, ¿vale? Sesgo de selección. Las muestras de expertos y participantes no podrían no representar toda la diversidad geográfica y especialidades en podología. Claro, la selección de esos expertos y la participación, pues eso sería parte de un sesgo de estudio, ¿vale? Por lo tanto, podría no representar toda la diversidad de la geografía a nivel estatal española, ¿vale? Efecto de autoinforme, cuestionario medirá las percepciones, lo que puede estar influido por la deseabilidad social y memoria retrospectiva. Al final, puede haber también un cierto problema con eso, con los cuestionarios, porque al final también va a mirar las percepciones y de manera subjetiva lo que ha aprendido, lo que le ha parecido a cada podólogo que haya disfrutado de esos programas de formación. Claro, puede estar influido por la deseabilidad, como decimos aquí, social y la memoria retrospectiva, lo que hace que eso también sea un sesgo que debemos de controlar y que sea importante como parte de una validación en un futuro estudio. En cuanto a las limitaciones logísticas, pues requiere un alto grado de coordinación interinstitucional para que el cuestionario sea adoptado de manera generalizada y coordinado por todas las universidades.
disponibilidad y compromiso de expertos para la fase de validación y pilotaje, que esto es esencial, sobre todo en las primeras fases, y que haya una colaboración y que ayude también a que el estudio vaya hacia adelante. Posibles diferencias curriculares entre las universidades que dificulten la homogeneidad de las competencias, esto es esencial. Posibles dificultades curriculares la va a haber, seguro, ¿vale? Porque al final todo eso hace que, aunque las competencias del Podrón a nivel estatal sean las mismas, pero al final cada plan formativo universitario, en el caso del grado, cada universidad, pues bueno, sí es verdad que hay ciertas diferencias y que eso también es importante y que deberíamos de controlar. ¿Cómo mitigar esas limitaciones? Pues uso de muestras amplias y heterogéneas para aumentar la validez externa del estudio, combinación de cuestionarios con método de evaluación práctica, ¿vale? Y finalmente inclusión de fases iterativas de validación para ajustar el instrumento a la realidad del ejercicio profesional, ¿vale? Por lo tanto, todas estas cosas, para controlar un poco esas limitaciones que hemos ido viendo, se podía poner en práctica y ayudar así a reducir esos sesgos, ¿vale? Y esa falta de validez interna y externa del estudio. En cuanto a las conclusiones que hemos ido viendo a lo largo de esta revisión narrativa, pues bueno, actualmente no existe, como ya hemos comentado, no existe un instrumento validado específico para medir esas competencias profesionales adquiridas y la experiencia formativa en el grado de implicación de los podólogos egresados de los programas de posgrado en España, ¿vale? La revisión de la literatura y normativa vigente confirma que las competencias claves de tipología están dirigidas en documentos oficiales, pero no se han trasladado a una formación de evaluación sistemática aplicables al posgrado, ¿vale? Por lo tanto, son conclusiones específicas que sacamos de esta revisión que hemos llevado a cabo. ¿Qué más conclusiones hemos visto? Pues bueno, los modelos de Cohen y otros instrumentos validados en ciencia de la salud, ¿vale? Ofrecen bases metodológicas sólidas que pueden adaptarse al contexto podólico siempre que se realicen, como hemos dicho, ajustes terminológicos de contenido y de contexto clínico. El método DACUN, que ya hablamos al principio de la metodología, al permitir análisis detallado de función y tareas, se perfila como una herramienta estratégica para identificar, priorizar competencias relevantes para la figura del podólogo. Por lo tanto, eso también nos ayudará a la realización del cuestionario. ¿Qué implicaciones prácticas va a tener, pues bueno, este cuestionario? Pues la adopción del cuestionario validado facilitará la homogeneización de los estándares formativos, ¿vale? En programas de posgrado en podología a nivel nacional. Esta herramienta será una retroalimentación para las universidades, para tutores clínicos, para responsables académicos, permitiendo detectar qué áreas de mejora y qué optimización de los contenidos formativos podemos tener. Esto permite también alineamiento con el marco europeo de cualificaciones, con las directrices del espacio europeo de educación superior, potenciando así la movilidad profesional y académica. Integrarse en procesos de acreditación y certificación de programas universitarios en evaluaciones internas de calidad, ¿vale? Todas esas implicaciones son importantes a tener en cuenta porque marcará un antes y después en esos programas de formación. Validándolo a través de una herramienta que esté contrastada científicamente, eso ayudará a que podamos tener también unos mejores resultados y que nos también una retroalimentación de cómo está haciendo esa formación en las diferentes universidades, haciendo que al final se pueda equiparar la formación, incluso estandarizarla a nivel estatal, haciendo que aumente y que sea un plus para la profesión de la podología. Como proyección futura, que vemos en el caso, pues validar un cuestionario. Validar un cuestionario en podología al final sería necesario. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque al final permite una definición precisa de competencia y de resultado de aprendizaje. ¿Vale? Unas rúbricas claras con descriptores de niveles de logro. Una validación estadística robusta, que todo eso lo contenga como característica porque será esencial. Y una ampliación del uso de instrumentos a otros contenidos como formación continua, recertificación profesional y comparaciones internacionales en investigaciones, ¿vale? En investigación educativa, lo que todo haría que todo esto al final ayudara a esa validez de cuestionario en podología. Al final, como decía, a nivel estatal,
cada universidad, en el caso de nosotros, la Universidad de Sevilla, la beca de formación es a lo largo de un año y son ofrecidas, pues bueno, a 8 podólogos recientemente egresados. Por lo tanto, permiten también un rodaje por las diferentes unidades asistenciales de las diferentes especialidades que forman parte de la figura del podólogo bajo la legislación española y que sí es verdad que en ciertas universidades se asemejan más, pero en otras difieren un poco. Por lo tanto, ¿qué conclusiones, qué experiencias disfrutan cada podólogo en los diferentes programas? ¿Qué conocimiento ha adquirido y qué aprendizaje ha obtenido a través de estas becas? Validándolo con el cuestionario podremos ver si o no son beneficiosas o no y si se pueden extrapolar estos resultados que se han obtenido, como hemos dicho, en estas implicaciones clínicas y la proyección de futuro, pues ver qué beneficio tendría y qué partido le podemos sacar a los diferentes programas de formación de posgrado en becas de podología. Con esto ponemos fin a la presentación y dar las gracias al comité científico, ¿vale? Por poder formar parte de este sexto congreso, ¿vale? Online. Así que, bueno, darle las gracias a ellos y cualquier duda que tengáis me podéis también preguntar. Un saludo a todos.